Existe un lugar en la tierra donde el cielo guardó silencio, donde la oscuridad cubrió el sol del mediodía como si la propia luz tuviera miedo de presenciar lo que estaba ocurriendo. Donde la tierra tembló, no por la fuerza de la naturaleza, sino como si algo invisible se estuviera desgarrando en el tejido mismo de la realidad. Ese lugar tiene un nombre: Gólgota, el lugar de la calavera. Y lo que ocurrió allí dividió la historia de la humanidad en dos. Pero hay algo que casi nadie percibe sobre el Gólgota, algo que vuelve todo aún más inquietante. Tal vez el mayor misterio no sea solo lo que ocurrió allí, sino por qué ocurrió exactamente en ese lugar. El nombre Gólgota aparece en los 4 evangelios. En hebreo significa literalmente lugar de la calavera, una designación extraña, cargada de muerte y simbolismo. En latín pasó a conocerse como Calvario, pero el significado permanece intacto. Según los textos bíblicos, el Gólgota estaba situado fuera de las murallas de Jerusalén, en una zona utilizada por los romanos para ejecuciones públicas. Era un lugar de vergüenza, de rechazo y de muerte. Nada allí era sagrado. Al contrario, estaba reservado para los considerados malditos, enemigos del imperio y marginados de la sociedad. Y es precisamente aquí donde surge la primera pregunta inquietante. ¿Por qué el acontecimiento más importante de la fe cristiana ocurrió en un lugar como este? ¿Por qué no en el templo? ¿Por qué no en un sitio puro, elevado y digno? ¿Por qué el Mesías esperado durante siglos terminó sus días en una colina de piedra manchada de sangre, expuesto a la burla y a la humillación? La respuesta va mucho más allá de lo que uno podría imaginar. Y si ahora mismo estás sintiendo algo diferente, si algo dentro de ti está prestando atención de una manera inesperada, deja un me gusta en este video, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que ves este lugar. Históricamente, la crucifixión era la forma de ejecución más brutal conocida por el Imperio Romano. No era solo una sentencia de muerte, sino una declaración pública de humillación, reservada para esclavos rebeldes, piratas, insurgentes y enemigos del Estado. Jesús no fue ejecutado dentro de la ciudad, ni fue juzgado en un tribunal religioso judío. Fue expuesto, rechazado y condenado como enemigo de Roma. Los evangelios relatan que, mientras estaba colgado en la cruz, los líderes religiosos se burlaban de él. Los soldados romanos lo insultaban y quienes pasaban movían la cabeza con desprecio diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Pero él no bajó, y su silencio frente a todo aquello resulta ensordecedor. El Mesías esperado por generaciones terminó sus días entre dos condenados, en un lugar de muerte, bajo la mirada de quienes se reían y de quienes lloraban. Sin embargo, nada de esto ocurre por casualidad en el relato bíblico. Nada. Porque existe algo en la tradición judía que arroja una luz oscura e inquietante sobre todo lo que sucedió allí. En el libro de Deuteronomio está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». En la mentalidad judía, quien moría de esta manera era considerado maldito por Dios, la marca definitiva del rechazo divino. Y el Nuevo Testamento no evita esta idea. La asume por completo. La Biblia enseña que Jesús fue llevado al Gólgota para cargar con aquello que nadie más quería llevar. No solo el dolor físico, sino la maldición, el rechazo y el peso del pecado humano. El lugar de la calavera se convierte, simbólicamente, en el lugar donde la muerte se encuentra con la redención, donde el maldito se transforma en redentor. Pero esto aún no es lo más perturbador de la historia. Los evangelios relatan acontecimientos que llaman la atención incluso de los lectores más escépticos. Durante la crucifixión, el cielo se oscureció. No era de noche, era mediodía. Y de repente, la oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. La tierra tembló, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El velo del templo, la enorme cortina que separaba el santo de los santos del resto del mundo, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ninguna mano humana lo rasgó. Fue como si algo invisible hubiera atravesado aquella barrera. El Santo de los Santos era el lugar más sagrado del judaísmo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año.
Simbolizaba la morada de Dios. Y en el mismo momento de la muerte de Jesús, esa separación llegó a su fin. Mientras el cuerpo estaba en el Gólgota, algo espiritual se estaba abriendo. Y ahora quiero pedirte que hagas algo. En los comentarios, escribe una sola palabra. Velo. Quiero saber cuántas personas están realmente prestando atención. Durante siglos, peregrinos han caminado hasta este lugar en silencio, muchos de ellos relatando una sensación difícil de explicar. No es miedo. No es exactamente tristeza. Es algo más profundo. Un peso espiritual. Como si el aire fuera más denso, como si el silencio tuviera voz. Hoy, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, construida sobre el lugar tradicionalmente identificado como el Gólgota, innumerables visitantes describen una emoción intensa, lágrimas inexplicables o un profundo silencio interior. La arqueología confirma que esta zona estaba efectivamente fuera de las murallas de la Jerusalén del siglo I y que era utilizada para ejecuciones. Es decir, el lugar tiene sentido histórico. Pero hay un detalle que pocos perciben. El Gólgota no era solo un lugar de muerte. Era visible, elevado, un lugar donde todos podían mirar. La ejecución no estaba oculta, era pública. Según el Evangelio de Juan, Jesús fue levantado allí para que todos lo vieran. Y antes de eso, él mismo había dicho, «Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Piénsalo. El lugar de la vergüenza se convierte en el punto de atracción. El lugar del rechazo se transforma en el centro del mensaje cristiano. La calavera se convierte en el lugar de la vida. Y esto nos conduce al detalle más sorprendente de todos. En la tradición cristiana primitiva existe una enseñanza poco conocida fuera de los círculos teológicos. Algunos padres de la Iglesia enseñaban que el Gólgota estaba simbólicamente asociado con el lugar donde habría sido sepultado Adán, no como un hecho arqueológico, sino como un símbolo espiritual. Imagina la escena. El primer hombre, asociado con el pecado, enterrado allí. Y sobre él, siglos después, el sacrificio que traería la redención. Vida y muerte. Caída y restauración. Todo en el mismo punto. La calavera de Adán bajo la cruz de Cristo. El lugar de la primera desobediencia se convierte en el lugar de la obediencia final. El Gólgota no fue elegido por ser hermoso, puro o digno. Fue elegido precisamente por ser lo contrario. Y tal vez este sea el mensaje más desconcertante de todos. Lo sagrado no evitó el lugar de la calavera. Entró en él. Eligió el lugar más rechazado para realizar el acto más redentor. Hoy, millones de personas caminan por Jerusalén sin darse cuenta de que este lugar no habla solo de muerte, sino de transformación, de cómo el sitio más oscuro puede convertirse en un punto de cambio, de cómo el rechazo puede transformarse en redención, de cómo el silencio del cielo no era ausencia, sino contención, porque algo mucho más grande de lo que podemos comprender estaba ocurriendo allí. Y ahora te pregunto, si el lugar más rechazado de la tierra se convirtió en el centro de la redención, si el lugar de la calavera se convirtió en el lugar de la vida, ¿qué dice eso sobre las partes de nosotros que nos negamos a enfrentar? ¿Sobre los lugares oscuros dentro de nosotros que creemos que Dios no puede alcanzar? Tal vez el Gólgota nos esté enseñando algo que hemos olvidado, que lo sagrado no le teme a la oscuridad, que la luz no huye de las tinieblas, que la redención no ocurre en lugares seguros. Ocurre exactamente donde nadie lo esperaba, en el lugar de la calavera, donde el cielo guardó silencio, y la historia cambió para siempre. Si este video tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja en los comentarios lo que sentiste. Y suscríbete al canal, porque todavía quedan muchos lugares sagrados por explorar. Lugares llenos de misterio, silencio y verdades que pocos se atreven a contar.